a trabajar ahora la distribución de Poisson. Para eso entonces vamos a ingresar a la página de cactuario.com, a cursos, probabilidad y estadística, y vamos a revisar un poco de la información que nos dan acá de la distribución de Poisson. Bien, en primer lugar, la distribución de Poisson es también un caso particular de probabilidad de variable aleatoria discreta. Esta le debe su nombre a Siméon Denis Poisson, que vivió de 1781 a 1840. Fue un francés, un matemático francés, que la desarrolló a partir de los estudios que realizó durante la última etapa de su vida. De ahí que pronunciemos como Poisson, que en francés pues es un apellido, pero su significado es pescado. Si fuera inglés, sería poison, que sí significa veneno. Bien, pero en este caso es Poisson. Esta distribución se utiliza para describir ciertos experimentos llamados procesos de Poisson, que se va a presentar en aquellos experimentos en que se producen valores de una variable aleatoria discreta X, que bien se define como el número de resultados, ¿sí?, que ocurren durante un intervalo de tiempo o región específica. Esos son los experimentos de Poisson. También se puede hablar de número de individuos o número de partículas que pueden llegar a un intervalo de tiempo o región específica. Por consiguiente, en este experimento de Poisson, los resultados que ocurren son expresados por unidad de área, por tiempo, por pieza, etc. Entre esos tenemos algunas de estas posibilidades. Por ejemplo, si nos dicen número de defectos de una tela por metro cuadrado, o cuando nos lo definen por pieza. Por ejemplo, si vamos a sacar el seguro de un vehículo, entonces lo van a revisar y van a mirar el número de defectos, por ejemplo, golpes, embolladuras, raspones, por vehículo, o sea, por pieza. Bien. También número de aviones que aterrizan en un aeropuerto por día, o bien por hora, o por minuto, si ya es un aeropuerto de altísimo tráfico aéreo. En ese caso, se va a utilizar la distribución de Poisson. Otras situaciones, por ejemplo, número de bacterias por centímetro cuadrado de cultivo, o número de llamadas telefónicas a un conmutador por hora, número de ratas por acre en un cultivo de trigo, o número de embarcaciones que llegan a un puerto por día, o bien por mes. Bien, en todas las situaciones donde se presenten alguna de estas características de la variable, pues bien la podemos representar por un experimento de Poisson. Las características de la distribución de Poisson entonces son estas. En esta distribución, el número de resultados que ocurren por unidad de tiempo o área está dada por el azar, por eso es una distribución de probabilidad. El número de resultados que ocurren por unidad de tiempo o área es independiente del número de resultados que ocurran en cualquier otro intervalo dado de tiempo o área del espacio disyunto, o sea que esté junto a él. Esto implica que el número de resultados, o si hablamos de individuos o partículas que llegan a un intervalo de tiempo, es independiente al mismo número que haya ocurrido en un momento antes. O sea que el proceso de Poisson no tiene memoria. Bien, otra característica es que la probabilidad de que ocurra un solo resultado, o bien llegue un individuo o una partícula, durante un intervalo muy corto o a una región pequeña, es proporcional a la longitud de ese intervalo o al tamaño de la región. ¿Ok? Entonces en la distribución de Poisson vamos a tener como parámetros
lo que llamamos el promedio, un promedio de esos resultados por intervalo de tiempo o por región. Bien, lo podemos llamar lambda con este símbolo o mu. Y en este caso la función de masa de probabilidad, la que nos da directamente la probabilidad de que ocurran X éxitos, está dada de esta manera. La exponencial de menos lambda, o sea, ese promedio de resultados por intervalo de tiempo por región, por lambda elevado a la x dividido x factorial, donde la variable aleatoria x puede tomar ahí sí cualquier valor. Puede ser 0, 1, 2, etcétera. Observe que aparecen puntos suspensivos, o sea que a diferencia de la binomial, que podemos saber que la variable aleatoria tomará como máximo valor el número de experimentos que se realicen o el número de ensayos, en la distribución de Poisson no sabemos hasta qué resultado pueda llegar a tener. Bien, entonces cuando nos hablen de valor esperado, pues es ese promedio. Luego el valor esperado es la mu o la lambda, cualquiera de las dos. Y la varianza es sigma cuadrado, la sigma cuadrado va a ser la misma lambda. Pero bueno, por hoy solamente vamos a trabajar el valor esperado, que directamente lo va a dar el problema. O sea, ya es un dato que nos deben dar en un problema de la distribución de Poisson. Bien. Listo, entonces como decíamos, se presentan situaciones como donde hay una distribución del número de resultados ocurridos por unidad de tiempo o área, o bien número de individuos o de partículas que llegan por unidad de tiempo o a una área específica, o eventos raros como accidentes por mes, artículos defectuosos por máquina o por pieza, reclamaciones de seguro por año, ¿ok? Es importante observar que el parámetro lambda, que nos da ese número promedio de resultados que se presentan por unidad de tiempo o área, está directamente relacionado con la variable aleatoria x, que también será ese número de resultados, pero ya no será el promedio, ¿ok? Sino para cualquier otro valor donde se pueda presentar ese mismo número de resultados por unidad de tiempo o área. Bien. Entonces vamos a mirar el siguiente ejemplo. O bueno, antes de esto, veamos esta situación. Entonces nos dice la probabilidad de que x tome un valor que esté cercano o igual a ese promedio lambda. Por supuesto que si es lo habitual, lo que nos da el promedio, pues debe ser una probabilidad alta. Bien. Mientras que si se calcula una probabilidad para un número muy diferente al promedio de ocurrencias, bien sea por arriba o por abajo, pues por supuesto que esa probabilidad debe ser bastante baja, ya que van a ser resultados no comunes o atípicos. Por ejemplo, si se sabe que el promedio de accidentes que ocurren por mes en una autopista es de 20, o sea, mu es 20 accidentes por mes. Si nos piden que calculemos la probabilidad de que en un mes se presenten solo 5 accidentes, observen, probabilidad de x igual a 5, pues si el promedio es 20, la probabilidad de que se presenten solo 5, pues debe ser ¿qué? ¿Una probabilidad alta o baja? ¿Qué creen ustedes? Baja. Baja, ok, porque va a ser un resultado bastante inusual. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, el número de personas que ingresan diariamente a la enfermería de una universidad tiene una distribución de Poisson de media 6. O sea que lambda es igual a 6. ¿A qué es igual la probabilidad de que en un día en particular el número de personas que ingresan a la enfermería, por ejemplo, sea igual a 2? Calculémoslo. De que sea exactamente 2. Entonces utilizamos nuestra función de masa de probabilidad, que es esta. Bien, entonces, ¿qué decimos? La función de masa de probabilidad, que es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome algún valor puntual x, es lo que
es como interpretamos esa f para ese valor x. Y recuerden entonces que nos va a quedar la exponencial de menos lambda. Observen, comienza lambda arriba de la exponencial, luego lambda baja, y ahora lo elevamos al valor que tome la variable aleatoria x, y luego x baja hasta el denominador y será x factorial. Entonces, si decimos el promedio es de 6 personas, de 6 pacientes que ingresan a esa enfermería de una universidad diariamente, o sea, por día, ahora nos dice cuál es la probabilidad de que en algún día ingresen exactamente 2. Luego será f cuando la variable aleatoria toma ese valor 2. ¿Ok? Luego simplemente hacemos el desarrollo. Nos va a quedar ¿qué? Entonces nos va a quedar la exponencial de menos lambda. ¿Pero quién es lambda? Lambda es 6. Luego va a quedar 6 elevado a la ¿qué? Al valor que estamos calculando específico o puntual, que es 2, y dividido entre 2 factorial. Bien. Hacemos la operación. A ver, desarrollémosla y eso nos da ¿cuánto? Recuerden que la exponencial es de menos, ¿no? Tiene que colocar exponencial de menos 6. Bien, ¿cuánto les dio? 0. 0.0446. Ok, 0.0446. Muy bien. O sea, el equivalente a un ¿qué? A un 4.46%. Eso quiere decir que de cada 100 días que funciona esa enfermería, en promedio llegan 6 pacientes, pero en 4.46% de esos 100 días, o sea, van a llegar 2 pacientes, ¿ok? 4.46 de cada 100 días, o sea, casi, ¿qué? Entre 4 y 5 días, de los 100 días, llegarían 2 pacientes. Bien. Ahora digamos, ¿cuál es la probabilidad de que no llegue ningún paciente? De que no llegue ninguna persona. Será la probabilidad de que, ¿qué? De que la variable aleatoria tome el valor 0. 0. Bien, luego será f de 0 y en ese caso nos da ¿qué? Si se dan cuenta nos va a quedar 2.47 la, por 10 a la- bueno, pero nos va a quedar la exponencial de menos 6 por 6 a la 0 dividido entre ¿qué? Entre 0 factorial. Ahora resulta que 6 a la 0, cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Y 0 factorial, si miran en su calculadora, también es 1. 0 factorial y 1 factorial es 1. Ahora sí, ¿cuánto nos da? 2.47 por 10 a la menos 3.
2.47 por 10 a la menos 3. Ok, listo. Ahora volvamos a la página. Ahora en la página nos dicen, bajo el mismo problema, ¿a qué es igual la probabilidad de que en un día en particular el número de personas que ingresan a la enfermería en dicha universidad sea menor o igual a 3? O sea, hasta 3 personas lleguen en cualquier día. Luego la probabilidad que nos están solicitando es esta, probabilidad de que X, la variable aleatoria, tenga valores menores o iguales que 3. Menores o iguales a 3 se incluye la probabilidad de que no llegue ninguna persona, o que llegue una, o que lleguen dos, o que lleguen tres. Entonces la probabilidad de que no llegue ninguna fue lo que ya expresamos, que solamente queda la exponencial de menos 6. Para una, pues será la exponencial de menos 6 por 6 a la 1 dividido 1 factorial. Para 2, también lo calculamos ahorita, la exponencial de menos 6 por 6 a la 2, de que lleguen dos pacientes o dos personas, dividido 2 factorial. Y de 3, pues va a quedar de esta manera. Luego, cuando nos piden así, todo un conjunto de resultados con el menor que o inclusive con el mayor, como veremos ahorita, pues lo hacemos de esta manera y hacemos la suma, ¿ok? Eso nos da 0.1512 o 15.12%. Bien, o sea que haciendo una interpretación similar, en 100 días de operación de esta enfermería de una universidad, en promedio, en 15 días, llegarían menos o hasta 3 pacientes. Bien. Listo. ¿Dudas, inquietudes hasta acá? Profe, Bueno, tengo también una, existen... Ah, sí, cuénteme. el ejercicio, pero no de Poisson, sino de binomial. ¿Se puede ahorita mejor? No, ahorita, espérate, ahorita estoy explicando la Poisson. Bien. Ahora veamos, también existen unas tablas, ¿no? Ustedes lo encuentran tablas de la distribución de Poisson. En estas tablas entonces nos dan el promedio en primer lugar, el promedio que bien lo pueden representar como lambda o como mu. Observen bien, nos dan el promedio y nos dan los valores de la variable aleatoria. Entonces en nuestro caso es que el promedio es 6 y nos van diciendo cuando la variable aleatoria tome el valor 0, que fue lo que hicimos, observen, 0.0025. Cuando tome el valor, sí nos dio eso, veamos a ver, sí, 0.00247, es lo mismo. Cuando, pero esta es acumulada, observen que se va incrementando, sí, hasta llegar a 1. O sea que la siguiente será probabilidad de que tome valores hasta 1, y la que acabamos de calcular es la probabilidad de que tome valores hasta 3, y al decir hasta 3, incluye toda la suma de 0, 1, 2 y 3 inclusive, que fue ese valor de 0.1512, ¿ok? Que es el que tenemos en el ejercicio. 0.1512 que incluye hasta 3, o sea, todas estas la suma de todas estas probabilidades. Bien, ahora calculemos, bueno, ¿y qué pasaría si nos dicen ya no menor, sino mayor? Por ejemplo, si nos llegan a hacer una pregunta como estas. Haya la probabilidad de que en un día lleguen más de 3 personas. Observen, en ese caso la variable aleatoria nos va, o bueno, la probabilidad nos queda la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que 3.
si nos dicen mayor que 3, recordemos que la variable aleatoria, como es que es discreta, entonces tomará los valores exactos: 0, 1, 2, 3, y de ahí en adelante diremos más de 3, o sea que implicaría que tome el valor 4 o 5 y no sabemos hasta dónde, o sea que específicamente de ahí al infinito, porque como la Poisson no, bien podrían llegar 100 pacientes en un día, o bien podrían llegar 1000. Cuando decimos al infinito, no es que vayan a llegar 1 billón o 1000 billones o 1 trillón de pacientes a la enfermería, no, sino que dice que no se sabe hasta dónde, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos evaluar todo eso? Pues lo que sabemos es que las probabilidades totales nos tienen que dar ¿cuánto? La probabilidad total siempre debe dar 1, o sea, el 100%. Entonces, siempre que nos pidan una probabilidad a la derecha, como en este caso, mayor a tal valor, entonces la forma de calcularla es con el complemento. Decimos al total de los casos, que es 1, le restamos lo que no estamos considerando. Se dice mayor a 3, es esta zona en rojo. Luego, ¿qué le quitaríamos al 100%? ¿Qué le quitaríamos? Pues le quitaríamos la zona en negro, o sea, menos la probabilidad de que X. Entonces el complemento a mayor a 3 es menor o igual que 3. Porque si dice mayor a 3 es lo mismo que decir probabilidad de X de que la variable aleatoria sea mayor o igual a 4, ¿ok? Entonces ténganlo presente. Mayor a 3 quiere decir mayor o igual a 4, porque es discreta, no puede haber ningún valor intermedio entre 3 y 4. Y para este caso, pues ya habíamos calculado la probabilidad de X menor o igual a 3. Véanla, de X menor o igual a 3 es 0,1512. ¿Listos? Luego hacemos la operación. ¿Y eso cuánto nos da? 1 menos 0,1512 nos da 0,8488. O sea, 0,849 aproximadamente. 0,85, o sea que el 85 aproximadamente el 85% de las veces que esté funcionando esa enfermería van a llegar más de 3 personas. Se sabe que el promedio que llegan son 6, ¿ok? El 85% de las veces van a llegar más de 4 personas, de acuerdo a lo que estamos obteniendo con este resultado. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a mirar otro problema. A ver, uno por acá, de uno de los talleres que les voy a dejar a ustedes para que desarrollen, pero más adelante. Dice, en promedio, en cierta intersección ocurren 3 accidentes de tránsito por mes. Observe que tienen las características de un proceso de Poisson. Ocurren ciertos hechos y por unidad de tiempo, que en este caso es por mes. Ahora nos dicen cuál es la probabilidad de que para cualquier mes dado en esa intersección A ocurran exactamente 5 accidentes. Bueno, vamos a calcular ese. Entonces, en primer lugar, tenemos en cuenta el promedio. ¿Cuánto nos dicen que es el promedio? ¿Qué? ¿332? ¿Cómo es? Una 3 Ahora el accidentales. promedio es de 3.
3 accidentes por mes. ¿Ok? Y nos están preguntando a probabilidad de que se presenten exactamente 5 accidentes. Cuando nos digan exactamente es lo que llamamos una probabilidad puntual. En un mes, nos tienen que decir en un mes. O sea que va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor 5, ¿no? Porque nos están preguntando eso. Probabilidad de que se presenten exactamente 5 accidentes en un mes. Bien. Luego hacemos la operación. Decimos exponencial de menos lambda, donde lambda es 3, por, luego ahora lambda baja, 3 elevado al valor de la variable aleatoria, que es 5, y luego 5 baja totalmente, y le colocamos el factorial. Bien, ¿cuánto nos da? Menos 3, 3, 5, dividido 5, 0,1008. Listo, muy bien. 0.10 y 0.8. O sea, aproximadamente, bueno, prácticamente 0.10. O sea que el 10% de las veces, ¿cierto? 10% de las veces se van a presentar 5 accidentes en un mes. El 10% de las veces. En promedio ocurren 3 accidentes. Bien. Ahora, ¿cómo podríamos hacer esto con la tablita? Observen. Si la tablita es acumulada, si vamos a mirar la tablita, bueno, en esta no nos dan el caso de 3, busquemos entonces tablitas de la Poisson, te lo buscan en internet, salen. Veamos a ver esta, si nos da ese promedio, si no está el promedio que buscamos, pues hacemos clic y buscamos la tabla correspondiente donde esté el promedio del problema. Bueno, esto no se quiere dejar ver. Listo, entonces busquemos en esta el promedio. Nos dicen un promedio de 3. Acá está, si lo alcanzan a ver. Y nos dice cómo nos damos cuenta si es acumulada. Nos damos cuenta si es acumulada porque a medida que vamos subiendo el número de casos, va a llegar a 1 o muy cercano a 1, 0,9999. Entonces observen que sí es acumulada. Entonces para hallar exactamente 5, vamos y miramos en 5, que es 0,9151. Entonces para hacerlo de tabla hacemos así. De tabla buscamos la probabilidad de que X sea menor o igual a 5, porque siempre la tabla normalmente es acumulada. Y como esa es hasta 5, pues le restamos ¿cuál? La probabilidad hasta 4. ¿Ok?
Entonces veamos, nos dice que para un promedio de 3 hasta 5 es 0,91, 61. 0,91, 61. Y ahora miramos la probabilidad acumulada hasta 4, es decir, le estamos restando la anterior. Y la anterior es 0,81, 53. Listo, de tal manera que al hacer la diferencia, efectivamente nos da 0,1008. ¿Sí? Listo, entonces de esa manera lo vamos a calcular con las tablas. Por eso ustedes en esta práctica van a trabajar tablas. Las van a construir en Excel inicialmente. Bien, ahora de la misma manera, si nos dicen probabilidad de que se presenten entre, digamos, entre 3 y 5 accidentes en un mes. En este caso, entonces, cuando nos den un intervalo, pues lo escribimos común y corriente en un intervalo. Dice entre, o sea, incluye 3 menor o igual al valor de la variable aleatoria y menor o igual que 5. ¿Ok? Y en este caso entonces, de forma similar a como hicimos acá, tomamos el valor superior, la probabilidad de que x sea menor o igual que 5 y le restamos ¿cuál? Observen que nos interesa que quede de 3 a 5. De 3 a 5. Entonces, si miramos que incluya 3, que incluya este 3, este 4 y este 5. Entonces, la probabilidad acumulada hasta 5 le debemos quitar. Si le quitamos la de 3, pues vamos a eliminar el 3. Luego le debemos quitar la anterior para que me quede 3, 4 y 5. O sea que para que me quede el intervalo, tomo el límite superior y le resto el límite inferior y 1 menos, o sea, probabilidad de x menor o igual, no que 2, sino, no que 3, sino que 2, menor o igual que 2. Y al hacerlo en la tabla, pues ya dijimos que la probabilidad hasta 5 es 0,9161 y la probabilidad hasta 2, si vamos y miramos en la tabla, hasta 2 es 0,4232. Lo cual nos da ¿cuánto? Ya alguno hizo el cálculo. Bueno, a mí me da 0,4929. Verifiquen. Sí, correcto. Ok. Y pues ya saben que también se podría calcular como que. También se podría calcular manualmente, ¿no? También se podría calcular la probabilidad de x igual a 3, más la probabilidad de x igual a 4, más la probabilidad de x igual a 5 y utilizar en ese caso la formulita. Bien, ya hicimos el caso de 5, pues faltaría calcular la de 3 y la de 4. Bueno. ¿Listos? Ahora vamos a mirar, ya para concluir esta explicación,
un último detalle. El último detalle es el siguiente. Nos dicen, en algunos casos nos dan el promedio, ¿no? O sea, siempre nos deben dar el promedio en un intervalo o región, pero en algunos casos ahora nos piden calcular un número de resultados en un intervalo o región definido de forma distinta. Por ejemplo, nos dan el número de accidentes por mes y nos dicen que calcule cuántos accidentes se produjeron en un semestre. ¿Sí es claro? O sea que nos están dando el promedio en un intervalo y nos piden la variable aleatoria, un número de casos, en otro intervalo. Bien, y eso para poder desarrollar el proceso de Poisson no pueden estar en diferentes intervalos, entonces debemos hacer un ajuste. Y lo que siempre vamos a ajustar es precisamente el parámetro, el promedio, nunca la variable aleatoria. ¿Listo? Basándonos en esta propiedad que decía que la probabilidad de que ocurra un solo resultado o llegue un individuo o una partícula durante un intervalo de tiempo muy corto o a una región pequeña es proporcional a la longitud o al tamaño de la región, ¿sí? La longitud del intervalo o el tamaño de la región. Entonces ahí vamos a mirar este recuadro que es tomado del texto Probabilidad de Ross, que nos dice, si x sub t, observen esa t, es la variable aleatoria que denota el número de individuos que llegan, individuos o de partículas que llegan en el intervalo de tiempo 0 a t, entonces se tiene que por unidad de tiempo o área x sub t tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda t, o sea que el nuevo parámetro es el que se ajusta y se multiplica por lo que nos estén indicando en ese intervalo de tiempo. ¿Ok? O si es una región también, ¿no? Se nos dice que en promedio hay 5 ratas por hectárea y una persona quiere saber en su cultivo que cultivó 3 hectáreas, cuántas ratas habrán en su cultivo de 3 hectáreas, pues habrá que también multiplicar ajustar el parámetro de acuerdo a cómo nos están dando el intervalo. Bien. Entonces veamos el siguiente ejemplo nuevamente con el caso de personas que ingresan diariamente a la enfermería de una universidad. Recordemos que ahí el promedio es de 6. Ahora nos dicen, si entre miércoles y viernes se va a realizar un evento en la universidad llamado Eliminatorias Deportivas Interuniversitarias, ¿cuál es la probabilidad de que ingresen 21 personas a la enfermería durante todo el evento deportivo? Es decir, durante los 3 días. Bien. Entonces observen que ahora el intervalo de que nos hablan 0 a t pues será 0 a 3 días. El parámetro nos dicen que es de 6 por cada día. Luego el nuevo parámetro ahora lo reajustamos y nos va a quedar 6 por día, pero son 3 días el nuevo intervalo. Es decir, nos van a quedar 18 ingresos a enfermería por todo el evento. O lo mismo, 18 ingresos a enfermería por todo el periodo de 3 días. Y calculamos la probabilidad que nos dice, probabilidad de x sub 3, observen que el sub 3 era por el AT que les decía, probabilidad de que x tome el valor 21, pues será exponencial de menos lambda, la nueva lambda que ahora es 18, por 18 elevado a 21, que es el valor que nos están pidiendo, dividido 21 factorial. Al hacer esa operación nos da 0.07. Bien. Ahora podríamos pensar, alguien podría decir, bueno, pero ¿será que dará lo mismo que si ingresan 21 personas en los 3 días del evento? Eso dará lo mismo que 7 personas por día. Observen, si son 21 personas en 3 días, será lo mismo que 7 personas por día. Y resolver el problema con el mismo parámetro lambda que nos daban 6
ingresos a enfermería por día. Bueno, si lo tratáramos de hacer así, manteniendo la variable aleatoria como 7 para conservar el parámetro, pues observe, nos va a dar un resultado completamente distinto, en este caso el doble, ¿ok? Entonces tenga presente, lo que se debe ajustar es el parámetro al nuevo intervalo y no la variable aleatoria.